Hola queridos alumnos, de vuelta acá en nuestros videos, en nuestras transmisiones de la clase. Si ven un poquito de desorden y movimiento, hoy pienso salir en cuadro y andan por ahí mis perritos como en la grabación de ayer. Vamos a nuestro tema. El día de hoy vamos a necesitar para continuar con nuestra clase nuestro cuadernillo, por favor. Vamos a estar en la página 41. Hoy vamos a ver dos temas. Empecemos con el primero, que es la revolución industrial, la primera revolución industrial moderna. Estoy en la página 41 y vamos a ir llenando nuestro esquema. El primer rubro es el que está del lado izquierdo de su cuadernillo y es país de origen y siglos. El país de origen es Gran Bretaña. Cuando hablamos de revolución industrial, estamos hablando de Gran Bretaña y estamos hablando de mediados del siglo XVIII, finales y mediados del siglo XVIII. Eso lo apuntamos, por favor. Nos vamos al cuadrito que dice antecedentes. Para que nosotros podamos hablar de la revolución industrial, tenemos que recordar un poquito acerca del tema que ya hemos hablado de la producción. En los antecedentes está el tipo de producción. Antes, en la Edad Media lo vimos, la producción era artesanal, era este trabajo a mano, y el movimiento de, por ejemplo, el campo era gracias a la tracción animal, es decir, motores humanos. Cuando hablamos, ese es nuestro primer antecedente, la producción artesanal, que ya habíamos visto la definición en el medievo, y la tracción animal. Estos eran las maneras en que se producía con anterioridad a la revolución industrial. Ese esquema cambia a partir de los avances tecnológicos. El siguiente antecedente con el que podemos pensar la revolución industrial es el desarrollo de la tecnología y la ciencia. Recuerden, la ciencia tuvo su auge en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Entonces, la ciencia y la tecnología empezaron a pensar cómo optimizar las producciones. Ponemos esos dos antecedentes. Vamos a la definición. Abajito del cuadrito de antecedentes viene definición. Revolución industrial, 2 puntos, ¿no? Nos está pidiendo una definición. Cuando hablemos de revolución industrial, entonces estamos hablando de un cambio científico y tecnológico que modificó la manera en que se producía. Un cambio de lo manual a las máquinas. ¿Hasta ahí voy bien? ¿Cómo fue posible este tipo de cambio en la producción? Pues básicamente tenemos que ver un invento. Vamos al cuadrito que dice que esto fue posible gracias a un invento. El invento es la máquina de vapor de James Watt. Les pongo esta imagen de la máquina de vapor. Si podemos ver, la máquina de vapor produce un tipo de calor muy fuerte, producto de la combustión del carbón. El calor produce vapor. El vapor, si ustedes han visto una olla express, por ejemplo, el vapor produce mucha fuerza, incluso puede salir disparado. Entonces, la presión del vapor empuja, ¿no? Tiene una fuerza descomunal como para hacer explotar una olla express, pues, ¿no? Y ese tipo de fuerza, si le ajustas un pistón, empuja el pistón y entonces tienes una fuerza mucho mayor de la que podrías generar, por ejemplo, con un caballo o con un buey. Entonces la máquina de vapor hace esto, ¿no? Que a través de la combustión del carbón, sin la necesidad de una persona o de un animal que se canse, ¿no? Tengas presión suficiente como para mover un barco. Ya llenamos ese cuadrito. Entonces, este tipo de máquinas va a cambiar la industria. Tú ya puedes poner un pistón que mecánicamente se esté moviendo, ¿no? Lo mecánico es un movimiento
que no está constante. Entonces, si tú puedes tener, por ejemplo, algo que suba y baje, pues entonces puedes tener una industria en la que algo sube y baje y ya no necesitas pagarle a una persona. Con que tú tengas alimentada la máquina a través del del carbón, eso se va a seguir moviendo y se va a seguir produciendo. Eso va a hacer que la producción aumente. Nosotros cuando hablamos de producción artesanal, no sé si se acuerdan, que hablamos de cuánto tiempo lleva producir una prenda de manera artesanal y dijimos que son meses. Aquí ya no. Aquí mientras eso se mantenga en movimiento puede producir mucho más rápido. Y entonces como produces más rápido, hay un cambio en la cantidad de objetos que se están produciendo y por lo tanto como hay más, puede entonces abaratarse el objeto porque ya hay mucho. Entonces, pues los dueños de las fábricas textiles, ¿no? Por ejemplo, que son los primeros en utilizar este tipo de tecnologías, los dueños de las fábricas textiles pues van a ver mucho más conveniente tener una máquina que sustituya a 20 personas a tener 20 personas con un sueldo, ¿no? Y que se cansan y que tienen actitudes, ¿no? Entonces, pues esto implica, esto es parte de la lógica que está detrás de la producción industrial. En la producción industrial todo es acelerado. Entonces, ¿cómo va a ser posible esta sobreproducción? ¿Cómo va a ser posible este aumento en la producción? Pues gracias a la explotación. Hay un cuadrito en tu esquema que dice gracias a la explotación de, que permite que la industria pueda producir bestialmente. Pues la explotación de dos recursos de la naturaleza. El primero, bueno, el de los recursos naturales, como puede ser el carbón, ¿no? Y la explotación de las personas. En ambos casos, la explotación implica que te llevas más de lo que se puede reponer. La explotación de la naturaleza, y por eso a partir de la revolución industrial moderna y hasta nuestros días vemos una condición terrible, ¿no? En la que está entrando nuestro planeta porque no puede reponer tanto como se está llevando la industria, ¿no? Bueno, pues gracias a esa explotación es que puede haber este tipo de producción. Y el otro elemento que hay que explotar es al ser humano, ¿no? Cuando un ser humano trabaja más de lo que vive, cuando un ser humano trabaja más de lo que gana, por ejemplo, es un sujeto explotado. ¿Hasta ahí vamos bien? Nos pasamos al lado izquierdo de nuestro cuadernillo y vamos a ver las industrias afectadas por la revolución industrial. La primera es la textil. Como lo vimos, la industria textil, ¿ahí qué características podemos poner? Pues el cambio de la producción manual a la manufactura, incluso el cambio de los componentes de las telas, ¿no? Pasamos de lo natural a lo sintético. Esos son dos cambios que podemos agregar. Tenemos el cambio de la metalurgia. ¿Cómo se vio afectada la metalurgia? Con las máquinas. Había que tener máquinas, entonces vamos a tener que la metalurgia va a tener que constantemente extraer hierro para las máquinas. En la minería, el principal recurso del que se va a requerir es del carbón. En cuanto a los transportes, colocamos las dos grandes aportaciones de esta primera revolución. La primera es el barco de vapor. El barco de vapor se puede mover con una velocidad mayor al barco de vela, por ejemplo, y la llegada del ferrocarril. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de la revolución industrial? Pues lo primero es el abandono del campo, ¿no? Porque van a surgir las fábricas y en las fábricas se requieren trabajadores, entonces hay una migración constante del campo a la ciudad. Ese es un fenómeno completamente moderno, ¿no? Estas migraciones en donde hay un abandono del campo para convertir al sujeto en un obrero.
Recuerden, las personas siempre migran para tratar de mejorar su calidad de vida. No es precisamente una elección. No todos tienen el privilegio de migrar por voluntad, ¿sale? Entonces, el capitalismo y la industrialización es una de las causas más fuertes de por qué existen las migraciones. Lo siguiente que podemos hablar, de lo que podemos decir como una consecuencia, es el surgimiento de nuevas características del burgués. Aquí el burgués básicamente va a ser el dueño de los medios de producción, es decir, el dueño de la máquina. Y va a surgir la figura del proletario. El proletario es el trabajador y se distingue del burgués porque él con lo que cuenta no es con la máquina, sino con su fuerza de trabajo, normalmente física. Los obreros, los proletarios, van a estar sometidos a esta explotación que no contiene ningún tipo de seguridad, ¿no? Entonces, frente a esta situación tan fuerte que van a vivir los obreros, pues se van a empezar a organizar para buscar sus derechos y así van a surgir los derechos laborales. Que actualmente existan jornadas máximas de trabajo, que actualmente exista un salario mínimo, no es una ocurrencia del burgués, es una lucha obrera. Entonces, esa va a ser una de las consecuencias. Vamos a ver las luchas obreras. Para poder ilustrar lo que acabamos de revisar, les voy a pedir que hagan las tareas de la página 42 y la 43. En la 42 van a hacer un collage que contenga imágenes, o sea, de todo esto que acabo de decir y de mencionar, qué imágenes les llegan, hacen su collage, por favor, y lo suben a la plataforma. También vamos a ver una película, otra que se las dejo en la cajita acá abajo de la descripción del video. Es una película de Chaplin que se llama Tiempos Modernos. Chaplin no se refería a la primera revolución industrial, pero les va a ayudar a pensar un poquito esta condición de un sujeto explotado por la industria. Ven la película, por favor, y hacen el cuestionario de la página 43. En este momento, entonces pasamos de la página 42, 43 y nos vamos a la página 45, por favor, con el segundo tema que vamos a revisar, que son los movimientos obreros. Entonces, ahí tenemos algunos de las teorías y de los postulados de los movimientos obreros. ¿De qué va a pasar con toda esta gente a la que le cambian su realidad? Piénsenlo así. Nosotros teníamos una vida muy tranquila, íbamos todos los días a la escuela, teníamos nuestras clases y un día dicen, cuarentena, a tu casa, a trabajar en internet, ¿no? Y todo cambió. Y hay muchos problemas, ¿no? No siempre podemos subir nuestras tareas, se nos pasó la hora, no tenemos internet. O sea, imagínense, si ahorita nosotros estamos pasando por una sacudida académica, imagínense lo que implica darte cuenta que en el mundo tú ya eres obsoleto. Tú como persona ya eres obsoleto. Tu trabajo ya no tiene valor. Una máquina puede sustituirte. Por supuesto hubo resistencia. Y ahí tenemos algunos de los 4 postulados de los movimientos obreros del siglo XIX. Vamos con el primero. Estas características las vamos llenando en nuestro cuadrito. Estoy en la página 45 por si no habías llegado a ella, por favor. En la página 45 tenemos un movimiento que se llama ludismo. Hay muchas etimologías, hay muchas, el movimiento tiene aparentemente muchas causas de por qué se llama ludismo. En realidad, la mayoría de las teorías afirman que es por netlud. El ludismo fue un movimiento creado por los artesanos ingleses del siglo XIX entre 1811 y 1816. Esos artesanos normalmente se dedicaban a la producción textil y vieron cómo la máquina de hilar los sustituía y abarataba las prendas. La gente prefería comprar una prenda hecha de manera industrial y de una calidad inferior, pero mucho más barata.
Ingleses, ¿no? Estos artesanos ingleses empiezan una serie de protestas, ¿no? Y una de esas protestas estaba encabezada por Ned Ludd, que rompió telares industriales. De ahí la idea de que la lucha es contra la máquina. Hay una banda que se llama Rage Against the Machine que toma el nombre por este movimiento. Les dejo un video acá abajo, es una banda viejita, pero es muy buena. Entonces colocamos esa información. Artesanos ingleses del siglo XIX, entre 1811 y 1816. Movimiento encabezado por Ned Ludd. La lucha es contra la máquina. ¿Seguimos? Vamos ahora con el cuadrito que dice cartismo. El cartismo suena a carta y tiene que ver con eso. El cartismo es un movimiento popular que aconteció británico, entre 1836 y 1848. Se llama cartismo por una propuesta que se llama la Carta del Pueblo o People's Charter, ¿no? Esta carta es una carta realizada por trabajadores para el Parlamento. La carta llega el 7 de junio de 1837 y su objetivo es pedir derechos, por ejemplo, el derecho al voto. Nosotros habíamos visto en las clases anteriores las revoluciones burguesas. Las revoluciones burguesas protegieron ciertos privilegios de las clases dominantes o de las nuevas clases dominantes, en este caso el burgués. El proletario, aquí el trabajador, está pidiendo representación en el Parlamento, voto universal para varones, ya saben, la historia de siempre, y las jornadas, los derechos laborales. Es un movimiento pacífico, a diferencia del ludismo, ¿no?, que implicaba romper máquinas. Aquí es una petición que tuvo sus consecuencias. Vamos ahora con el siguiente cuadrito, que es el socialismo utópico. Vamos a pensar en la utopía, ¿no? La utopía es un ejercicio literario, es un ejercicio imaginativo. Imagínense que yo les dijera cómo sería su escuela perfecta. A lo mejor en su escuela perfecta habría elevadores en lugar de escaleras. A lo mejor en su escuela perfecta todos los maestros seríamos entretenidos, ¿no? Todo eso es un ejercicio imaginativo. Las utopías plantean cómo serían las condiciones ideales. Es un ejercicio romántico. Los socialistas utópicos crearon propuestas muy importantes acerca de cómo debería ser la vida de los trabajadores, cómo debería ser la justicia social, basados en esta idea un poco romántica, ¿no?, un poco idealizada, más literaria, de la realidad. Por supuesto, era muy diversa la postura, ¿no? Se les llama socialismos utópicos porque Engels los atrapó en esa categoría, pero son muy variados. Algunos de los representantes más importantes del socialismo utópico son en Inglaterra Robert Owen y en Francia Saint-Simon. Entonces apuntamos esos datos. Estamos hablando del socialismo anterior al marxismo. Estamos hablando de una propuesta idealista, romántica. Estamos hablando de una propuesta encabezada por Robert Owen y Saint-Simon. ¿Qué tienen en común con el socialismo, por ejemplo, marxista? Pues que critican el capitalismo y, como buenos románticos, idealizan un tiempo previo a la industria. Terminando esas características, vamos al último de los cuadritos, que es el socialismo científico. El socialismo científico está encabezado por dos pensadores que son economistas, son historiadores, son filósofos, ¿no?, que es Engels y Marx. Hasta me puse mi camisa de Marx, con la que siempre les doy clase, ¿no?, para que recuerden, ya saben, el que se parece a Santa Claus. ¿Qué pasa con el socialismo científico?
Como su nombre lo dice, el socialismo científico intenta ser diferente al utópico, intenta ser un ejercicio mucho más racional. En el siglo XIX había una postura filosófica que se llama el positivismo, en donde lo científico era considerado la verdad. Lo que intentaron hacer Marx e Engels fue, a partir de la observación de la realidad, crear una propuesta que no fuera imaginativa, como lo que ellos consideraban el socialismo utópico. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues la revisión de la historia. Ustedes se acuerdan que al principio de nuestro cuatrimestre hablamos del materialismo histórico. Pues esa fue la propuesta de los socialistas científicos, revisar los procesos de la historia y en los procesos de la historia estar muy conscientes de lo que Marx llamaría la lucha de clases. De estos opuestos que hemos hablado en distintas clases. Entonces, lo que ocurre en esta lucha de clases es que identifican que en el momento en el que se encuentran hay una dialéctica, ¿no? Hay una oposición entre el burgués y el proletario. Históricamente hablando, la lucha de clases, vemos esta especie de lucha, de antagonismo, en donde la propuesta socialista es que el proletariado toma los medios de producción y los socializa, ¿no? Los colectiviza. Ese es el socialismo científico, se basa en la idea de que el proletariado habrá de unirse para tomar los medios de producción. Esto es interesante porque debemos al socialismo científico la idea de nos deshacemos del sujeto individual moderno que nos había dado la Ilustración y pasamos al sujeto social, a un sujeto colectivo. Y eso es interesante porque ya estamos hablando más bien de una masa, ¿no? Y ya no de un sujeto excepcional. Aparte de eso, el socialismo científico hizo una buena descripción de las condiciones laborales y de las condiciones del trabajo. Entonces, ¿qué vamos a colocar en nuestro cuadrito? Pues que es la propuesta de Marx e Engels, que es una propuesta que se basa en la observación de la historia, de la lucha de clases en la historia y de que propone al sujeto colectivo. Estos movimientos apoyaron las luchas en concreto, o sea, son movimientos entre teóricos y activos y sobre todo activismo, ¿no? Hay mucho activismo detrás de ellos y estos movimientos van a ser muy importantes. Abajo ustedes pueden ver el cuadrito que dice consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de los movimientos obreros basados en estas teorías? 1, la adquisición de derechos laborales. Sin estas teorías no habría derechos laborales. 2, las revoluciones sociales que después van a venir en el siglo XX. Y por último, la organización obrera en los sindicatos. Entonces, una vez que revisamos esto, terminamos de llenar nuestro cuadrito. De tarea, por favor, les voy a dejar que revisen la página 46. Hay que contestar, investigar estas posturas teóricas, estos postulados teóricos. Encuentran la definición y lo contestan. Yo habilito la plataforma y de la página 47 necesito que contesten las 2 primeras preguntas. Con esos 2 temas podemos retomar clase el miércoles. Espero hayan entendido todos los temas. Si no, por favor, me escriben. Gracias por seguir en las clases y pues los quiero a todos y a todas. Bye.